Continuamos en el día de hoy estudiando la anatomía del sistema nervioso. En concreto, hoy vamos a terminar de estudiar las estructuras anatómicas que constituyen el cerebro. Si recordamos esta diapositiva, hemos dicho que el cerebro es una parte del encéfalo que contiene un primer nivel estructural, que es el telencéfalo, que ya estudiamos el otro día, y hoy nos queda por estudiar el diencéfalo y el mesencéfalo. Si nosotros lo cogemos y lo recordamos, os acordáis que dijimos que el cerebro estaba dividido por esta línea imaginaria que lo divide en la parte superior, que es el cerebro. Dentro de este cerebro ya hemos estudiado totalmente el telencéfalo y nos queda hoy por ver el diencéfalo y el mesencéfalo. Dejamos para otro día el estudio del trocoencéfalo, del metencéfalo y del mielencéfalo. Empezamos estudiando el diencéfalo. Y el diencéfalo tiene la característica anatómica de organizarse, de estructurarse alrededor del tercer ventrículo. ¿Qué era aquello del tercer ventrículo? Recordamos que cuando explicamos el telencéfalo dijimos que estaba formado por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cada uno de los cuales tenía en su interior el primer y el segundo ventrículo, que estaban rellenos de líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues ese líquido cefalorraquídeo, a través del canal de Monro, salía hacia el tercer ventrículo, y es alrededor de ese tercer ventrículo, que contiene el líquido cefalorraquídeo, donde se organiza el diencéfalo. Ese líquido cefalorraquídeo, a través de un conducto que se llama acueducto de Silvio, se va a continuar hacia la médula. Nosotros lo que vamos a estudiar hoy es fundamentalmente las paredes de ese tercer ventrículo, ya que al diencéfalo se le considera la parte emocional de nuestro cerebro. Las paredes laterales a derecha e izquierda de ese tercer ventrículo es lo que reciben el nombre de tálamo. La parte inferior del tercer ventrículo es lo que forma el hipotálamo, del cual cuelga una estructura muy importante, que es la hipófisis, y en la parte superior va a estar formada por el sistema límbico, compuesto fundamentalmente por el epitálamo y la epífisis. En este esquema quizás lo vemos mejor. Esto sería el tercer ventrículo, que contiene el líquido cefalorraquídeo que viene de los ventrículos laterales a través del conducto de Monro, y rodeando a ese tercer ventrículo tenemos las paredes que se llaman el tálamo, es la estación repetidora de la información. La parte inferior es la que forma el hipotálamo, que es el control de los procesos físicos automáticos, de las cuales va a colgar la hipófisis, que es la parte que tenemos aquí en este color violeta, y en la parte superior nos vamos a encontrar el sistema límbico, donde está el epitálamo y la epífisis, que tienen otras funciones distintas dentro del sistema nervioso. Esto que estamos viendo aquí constituye al cerebelo, por lo tanto es parte del tronco de encéfalo, y aquí mucha atención, porque esto sería el cuerpo calloso que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y en esta parte superior todo lo que tenemos que está dibujado sería el telencéfalo, que ya hemos hablado de él. Esto sería el bulbo olfatorio, que tiene una relación importante con el diencéfalo, como vamos a comprobar. Bien, pues estudiamos cada una de estas partes del diencéfalo y vamos a empezar estudiando el tálamo. Aquí en esta imagen se ve muy bien. Esto sería el tercer ventrículo, este es el del hemisferio derecho, este es el del hemisferio izquierdo. Veis que los dos están comunicados y sus paredes laterales son las que forman el tálamo. Aquí tendríamos dibujado lo que sería el tálamo, esto sería el cuerpo calloso, esto sería el telencéfalo. Y aquí en esta parte posterior tendríamos el epitálamo. En el tálamo lo que se va a estructurar, lo que se va a organizar, la función del tálamo es constituir la vía de entrada de los estímulos sensoriales que provienen de la corteza cerebral, menos el olfatorio, que va al hipotálamo.
¿vale? Bueno, pues en el tálamo van a entrar todos los estímulos sensoriales que han llegado a la corteza cerebral. Y es en esta parte del cerebro, en todos estos núcleos que tenemos aquí señalados, que como veis, cada uno tiene su nombre propio y que nosotros no vamos a detallar, donde residen las emociones, donde residen los sentimientos, donde reside algunas partes del dolor, la regulación de la temperatura y la adquisición de determinados tipos de conocimientos básicos y elementales. Son las funciones fundamentales que tiene el tálamo. En la parte inferior del tercer ventrículo hemos dicho que se sitúa el hipotálamo. Bueno, pues aquí tendríamos el tercer ventrículo, esto sería el cuerpo calloso, todo esto es el corte cerebral y en esta parte inferior es donde tenemos el hipotálamo, del cual cuelga esta estructura que es la hipófisis. Aquí vemos lo mismo, solamente que invertido. Este sería el hemisferio derecho, este sería el hemisferio izquierdo. Aquí las paredes laterales que constituyen el tálamo, aquí tendríamos el cerebelo y esta parte es la que tiene el hipotálamo y la hipófisis. ¿Cuál es la función del hipotálamo? Pues regula fundamentalmente todas las funciones viscerales autónomas de los individuos, del hombre, además de regular los impulsos sexuales. También va a regular la temperatura, el sueño, parte de la tensión arterial, la saciedad, la sed, todo lo que de alguna manera es la vida emocional e instintiva complementada por la actividad del sistema simpático y el parasimpático, por el sistema neurovegetativo. Toda esa argamasa de funciones viscerales y autónomas son las que se encargan de regular el hipotálamo. Pero hay una parte muy específica que es la hipófisis, que constituye el gran regulador neuroendocrino y que veremos que tiene gran importancia cuando hablemos del sistema endocrino en este mismo tema. En esta imagen quizás lo vemos mejor. Aquí tenemos el tercer ventrículo, todo esto, todo lo que constituyen las paredes laterales sería en el tálamo y el hipotálamo es esta parte inferior. Veis que tiene como muchas peladillitas de colores diferentes que son núcleos que cada uno tienen su nombre específico, el dorso medial, el posterior, el ventral. Nosotros no nos vamos a estudiar esos nombres, todos esos centros del hipotálamo son los que se encargan de regular esa vida afectiva y esa parte emocional de la persona, y en la parte inferior del hipotálamo cuelga una estructura mediante una estructura que se llama el infundíbulo, que es la hipófisis. En esta imagen vemos mejor lo que sería la hipófisis. Aquí tenemos lo que sería el hipotálamo. Hemos dicho que la hipófisis estaba protegida por una estructura ósea que se llamaba la silla turca y vemos que aquí está perfectamente, este sería el infundíbulo, que es lo que une el hipotálamo con la hipófisis, y vemos que esta hipófisis tiene dos partes distintas que las estudiaremos en el sistema endocrino. La adenohipófisis o la hipófisis glandular y la neurohipófisis, que es la que va a producir, la que va a segregar directamente hormonas producidas por el hipotálamo y por el diencéfalo en general. Luego ahí tenemos perfectamente estructurado, descrita la estructura y la función del hipotálamo y de la hipófisis. Y por último nos queda el sistema límbico, que hemos dicho que es el epitálamo y la epífisis, donde van a controlar, por un lado, la vía olfativa, que hemos dicho que era la única sensibilidad que no llegaba al tálamo, pero controla también en cierta parte las emociones, el dolor, el placer, el afecto, la ira, regula también cierta parte de la memoria, de la atención, de la actividad sexual y del ritmo nictameral. Es la que marca el ritmo de estar despierto y de vigilia, ¿vale? Aquí volvemos a ver lo mismo, esto sería el tálamo, aquí tendríamos la hipófisis y en esta parte posterior tendríamos lo que sería el sistema límbico, epitálamo y epífisis, que se encarga de controlar, de regular esas sensaciones. Aquí tenemos un corte natural de un cerebro humano, donde tenemos perfectamente, que se distingue muy bien todo lo que sería el telencéfalo, todo lo que sería el corte cerebral. Esto en forma de C sería el cuerpo calloso y aquí abajo tendríamos
todo lo que corresponde al tercer ventrículo y tendríamos lo que sería el diencéfalo. Bueno, pues del diencéfalo cortaría y aparecería por aquí la hipófisis. Aquí nos faltan todos los núcleos de esta cara anterior del tálamo y tendríamos los que están en la cara posterior. Y ya continúa aquí hacia la siguiente parte del cerebro, que es el mesencéfalo. Veis aquí, seguimos arrastrando la misma imagen que hemos dicho desde el principio. Esto dijimos que era el telencéfalo, donde tendríamos aquí el cuerpo galloso. Aquí tendríamos lo que sería el diencéfalo con el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo que acabamos de describir. Y por debajo está el mesencéfalo. El mesencéfalo fundamentalmente es una zona de tránsito. Tiene un techo que está formado por una estructura que se llaman los tubérculos cuadrigéminos y tiene una parte anterior, un suelo, que son los pedúnculos cerebrales. Y está atravesado por un conducto que es el acueducto de Silvio, que va a comunicar el tercer ventrículo, que está con el mesencéfalo, con el cuarto ventrículo, que ya está en el tronco de encéfalo. Bueno, pues este conducto, que se llama conducto o acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, es alrededor de ese conducto donde se va a organizar el mesencéfalo. Por lo tanto, si es un conducto, tiene una parte posterior, que son los tubérculos cuadrigéminos, una parte anterior, que es esta de aquí, que se llaman pedúnculos cerebrales. Y fundamentalmente no hay núcleos, no hay zonas que específicamente se encarguen de alguna función determinada en el comportamiento del ser humano, sino que es una zona donde va a haber vías que llevan, que ascienden, que llevan sensaciones al córtex y al diencéfalo y vías que descienden con un estímulo motor consecuencia de esa sensación. Ahí tenemos en una imagen más claro dónde sería o qué sería el mesencéfalo, ¿vale? Sería esta parte de aquí, que es donde están señalando todas las fechas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vuelvo a insistir, telencéfalo, cuerpo calloso, diencéfalo. Esto que está aquí en el centro es el acueducto de Silvio, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. En la parte posterior, en el techo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Los tubérculos cuadrigéminos. En la parte anterior, en el suelo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales lo que van a contener fundamentalmente son vías de paso aferentes y eferentes. Aferentes son informaciones motores desde el corte a la médula a consecuencia del estímulo sensible que haya recibido, y las eferentes son aquellas que llevan el impulso sensible desde cada uno de los órganos, desde la sensibilidad a las áreas de asociación sensible. Bueno, pues alrededor de este acueducto de Silvio se organizan los tubérculos cuadrigéminos y los pedúnculos cerebrales con las vías aferentes y eferentes. Aquí tenemos otra imagen del mesencéfalo, donde vamos a ver claramente en color rojo lo que sería el mesencéfalo. Aquí ya empieza el tronco de encéfalo, donde estamos distinguiendo lo que sería el cerebelo y el puente de Barolio. Aquí empieza ya lo que sería la médula espinal. Y aquí un detalle, bueno, para que entendáis que todas las estructuras, no lo estamos diciendo, pero es de suponer, van a estar de alguna manera irrigadas por arterias y por venas. En concreto, aquí está poniendo la arteria basilar, cómo llega y produce la irrigación pues para toda la parte esta del mesencéfalo. El mesencéfalo, aparte de ser, como ya hemos dicho, un lugar de paso de vías aferentes y eferentes, es el centro donde parece que reside fundamentalmente el humor y el estado de ánimo de las personas. Parece que esos sentimientos específicos, ese sentido del humor más destacado en unas personas que en otras, o los estados de ánimo de una persona, van a estar contenidos ahí. Y en los tubérculos cuadrigéminos, que hemos dicho que constituye el techo, la parte superior, la parte posterior al acueducto de Silvio, lo vemos aquí señalado muy bien, tubérculos cuadrigéminos, el 1 y el 2 son 4 y son como 4 tetoncillos, como 4 resaltes, en los cuales por debajo de él pues va a estar el acueducto de Silvio.
parece que en esos tubérculos cuadrigéminos se van a encargar fundamentalmente del sentido de la vista y del sentido del oído. Se le conoce también como lóbulos ópticos y se van a encargar de los movimientos oculares, es decir, de que movamos de manera conjugada los ojos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, el reflejo pupilar para dilatar o contraer la pupila según la cantidad de luz y el parpadeo. Y también se va a encargar del sentido del oído, no tanto en cuanto de oír, sino de los movimientos de la cabeza y del tronco para poder facilitar la audición.